Signos iguales se suman y se coloca siempre el signo mayor, y signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. Suma. Si los números tienen el mismo signo, se suman los valores absolutos, y el resultado se le coloca el signo común. Resta. Si los números son de distintos signos, se restan los valores absolutos. Al mayor le restamos el menor, y el resultado se le coloca el signo del número con mayor valor absoluto. Cuando multiplicamos signos iguales, más por más, menos por menos, nos da como resultado un número positivo. Cuando multiplicamos signos diferentes, más por menos, menos por más, tenemos como resultado un número negativo. Cuando dividimos entre signos iguales, más entre más, menos, tenemos como resultado un número positivo. Cuando dividimos signos diferentes, más entre menos entre más, tenemos como resultado un número negativo. El signo del resultado depende del exponente y de la base. Si el exponente es par, no importa el signo que tenga la base, ya sea positivo o negativo. El resultado siempre es positivo. Ejemplo, si tenemos una base positiva, siempre da positivo. Más 3 al cuadrado, 3 por 3 igual a 9. Menos 2 elevado a la cuarta potencia quiere decir que el menos 2 hay que multiplicarlo 4 veces por sí mismo. Si aplicamos la regla de signo de multiplicación, menos por menos más por menos menos por menos más. El resultado es 16 positivo. Ejemplo, si tenemos más 4 al cubo, hacemos más 4 por más 4 es 16 por más 4 igual a 64 positivo. Si el exponente es impar, el resultado lleva el mismo resultado que la base. Base positiva, resultado positivo. Entonces, exponente impar, base negativa, resultado negativo. Ejemplo, si tenemos más 4 al cubo, hacemos más 4 por más 4 es 16 por más 4 igual a 64 positivo. Ejemplo, si tenemos menos 5 al cubo, hacemos menos 5 por menos 5 igual a 25 por menos 5 es igual a negativo 125. Regla de erradicación. Si tenemos una raíz de índice par y el radicando positivo, la respuesta tiene dos signos, positivo y negativo. Si tenemos la raíz cuadrada de 25, tenemos que buscar qué número multiplicado por sí mismo da 25. La respuesta es 5. Hay dos soluciones positivas, es decir, que una raíz de índice par y radicando positivo por acuerdo de los ejercicios combinados. Ejemplo, si tenemos raíz cúbica de más 1000, la respuesta es positivo 10. Si el índice es impar, la respuesta tiene el mismo signo que el radicando. Si tenemos un índice impar, el resultado lleva el mismo signo que el radicando. Si tenemos radicando positivo, raíz positiva. Si tenemos radicando negativo, raíz negativa. Ejemplo, si tenemos la raíz quinta de menos 32, ¿qué número multiplicado por sí mismo 5 veces nos da menos 32? Es igual a menos 2. La raíz queda negativa. Suma y resta de fracciones. Si tenemos 3 cuartos más 5 cuartos, es decir, cuando tenemos dos denominadores iguales, se suman sus numeradores. El denominador de la primera fracción es igual al de la segunda. Esta igualdad se mantiene en el resultado. Como sabemos, en ambas operaciones los resultados se pueden simplificar. Si tenemos 5 medios menos 3 medios, el resultado va a mantener el denominador y los numeradores en este caso los vamos a restar. Si tenemos un medio más 2, tenemos un número fraccionario y un número entero. Tenemos un medio, una unidad de 2 y tenemos dos enteros. Graficamos un medio y dos enteros, son dos unidades completas. Representamos esas unidades completas como si se tratara de medios, es decir, dividimos las unidades según el denominador que nos indique la primera fracción, en este caso 2, y dividimos la fracción en 2, y nos queda 4 medios, es decir, que 4 medios es igual a 2 y lo comprobamos con la simplificación.
Graficamos un medio y dos enteros, son dos unidades completas. Representamos esas unidades completas como si se tratara de medios, es decir, dividimos las unidades según el denominador que nos indique la primera fracción, en este caso 2, y dividimos la fracción en 2, y nos queda 4 medios, es decir, que 4 medios es igual a 2 y la comprobamos con la simplificación. Entonces al 2 podemos representarlo como 4 medios, en ese caso hacemos un medio más 4 medios. La resolvemos sin problema, el denominador va a ser igual, el 2. Y el numerador va a ser la suma de los dos numeradores, 1 más 4 es igual a 5, es decir, 5 medios. Cada vez que tengamos una fracción más un entero, podemos expresar ese entero como una fracción equivalente al número que tenemos siempre que esa fracción contenga el mismo denominador. En la resta pasa algo similar. Suma y resta de fracciones con diferentes denominadores. Tenemos un tercio más 3 medios, entonces buscamos el mínimo común múltiplo entre los dos denominadores, es decir, entre el 3 y el 2. Tenemos el 3 y el 2 y vamos multiplicándolo por diferentes valores, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6, y vamos obteniendo los valores. Ahora buscamos los que están en común, en este caso el 12 y el 6. Por último nos quedamos con el mínimo de esos comunes, conservando 6. Por fracciones aparentes vamos a multiplicar las fracciones cuyos denominadores 2 y 3 multiplicados por un número que nos devuelve un 6. Al 3 lo multiplicamos por 2 cuando hicimos 3 por 2, nos dio 6. Y el 2 lo vamos a multiplicar por 3 cuando hicimos 2 por 3. En la resta se hace lo mismo, se busca el mínimo común múltiplo entre 2 y 4, que son los denominadores que tenemos. Entonces el mínimo común múltiplo es 4, multiplicamos las fracciones por fracciones aparentes. Y la otra fracción no es necesaria ya que tenemos 4. Multiplicación. Tenemos 3 quintos por 4 tercios, se multiplica de derecho, 3 por 4 es 12 y 5 por 3 es 15. División. Tenemos que dividir 2 tercios por un medio. Se multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, y el resultado va a ir colocado en el numerador del resultado. El denominador de la primera fracción lo multiplicamos por el numerador de la segunda, y el resultado va a formar parte del denominador. Se multiplica cruzado, hacemos 2 por 2, 4 y 3 por 1, 3, queda igual a 4 tercios. Propiedades de la suma. Conmutativa. Al sumar dos números es igual al orden en que los sumas, es decir, si tenemos 3 más 2 nos dará igual que si sumamos 2 más 3. El orden de los sumandos no altera el resultado. Asociativa. Al sumar 3 o más números los podemos asociar de diferentes maneras y también nos dará el mismo resultado. Ejemplo, 3 más 2 más 4, agrupamos el 2 y el 4, quedaría 6. Entonces 6 le sumamos 3 y quedaría 9. También podemos agrupar el 3 más 2 que daría 5 y sumarle 4 que también nos daría 9. Esta propiedad nos dice que da igual como agrupar o sumando porque el resultado siempre será el mismo. Elemento neutro. Esta propiedad nos indica que si a cualquier número sumamos 0 nos dará como resultado ese mismo número, porque el 0 no tiene valor. Ejemplo, 3 más 0 va a quedar 3. Distributiva nos dice que cualquier número, en este caso el 4, multiplicado por la suma de dos números, en este caso el 2 y el 3, nos dará igual que 4 por 2 más 4 más 3, ya que el 4 se distribuye en la suma que se encuentra en los paréntesis. 4 por 2 es 8, más 4 por 3 es 12, por último 8 más 12 es igual a 20. Distributiva nos dice que cualquier número, en este caso el 4, multiplicado por la suma de dos números, en este caso el 2 y el 3, nos dará igual que 4 por 2 más 4 más 3, ya que el 4 se distribuye en la suma que se encuentra en los paréntesis. 4 por 2 es 8, más 4 por 3 es 12, por último 8 más 12 es igual a 20. Propiedades de la resta. Propiedad fundamental de la resta es que si a la diferencia de la resta, que es el resultado, se le suma el sustraendo, da como resultado el minuendo.
Ejemplo, tenemos 53 menos 18. Nos da como resultado 35. Aplicando la propiedad 35 sería la diferencia y el 18 sustrayendo. Ambos sumando y nos da como resultado el minuendo. Elemento neutro. En este caso es el 0. Quiere decir que cualquier número que le restemos 0 nos dará como resultado el mismo número. Ejemplo, si tenemos 7 menos 0, el resultado será 7. Propiedades de la multiplicación. Propiedad conmutativa. Es cuando tenemos dos números que se multiplican. El orden de los factores no altera el producto. Ejemplo, si tenemos 4 por 3 dará el mismo resultado que si hacemos al revés 3 por 4. Ambos darán 12. Propiedad asociativa. Es cuando queremos multiplicar tres números o más, da igual como los asociemos, el resultado siempre será el mismo. Ejemplo, si tenemos estos tres números, el 2 por el 4 y por el 3, podemos multiplicar primero el 2 por el 4, que sería 8, y el 8 multiplicarlo por el 3, que será 24. O podemos hacer 4 por 3, que dará 12, y multiplicarlo por 2, que está fuera del paréntesis, que dará 24. Elemento neutro. En la multiplicación el elemento neutro es el 1, porque cualquier número que es multiplicado por 1 nos da como resultado el mismo número que multiplicamos. Ejemplo, 6 por 1 quedará igual a 6. Propiedad distributiva. Si tenemos un número multiplicado por la suma de otros dos números, esto sería igual al número que se multiplica por el primer número, que suma 3 por 2, o sea, 3 por 2 más el número que se multiplica por el segundo número de la suma, más 3 por 5. Ejemplo, 3 por 2 que es 6 y 3 por 5 es 15, y a sumarlos quedaría 21. Propiedades de la división. Propiedades fundamentales de la división. Existen dos. Una es la exacta, que es cuando el resto es 0, siempre en la división el dividendo será igual al divisor por el cociente. Y la inexacta es decir, que el resto es un número diferente a 0 y el dividendo será igual al divisor por el cociente más el resto. Operación no interna. Quiere decir que cuando dividimos un número natural, por ejemplo el 2, entre otro número natural, por ejemplo el 4, no siempre nos va a dar un número natural, puede dar un número decimal. Ejemplo, si dividimos 2 entre 4 sería 0 por 4, 0. Bajo el 2 bajaría el siguiente número. Como no hay ningún número, bajo el 0 y haría 4 por 5, 20, al 20, 0. Propiedad no conmutativa. En la división sí se altera el resultado si se cambia el orden, porque si tengo 8 dividido 2 va a quedar 4. En cambio no va a ser lo mismo si tengo 2 dividido 8, quedaría 0,25. Elemento neutro. El elemento neutro de la división es 1. Quiere decir que cualquier número dividido entre 1 nos dará el mismo número. Ejemplo, 8 dividido 1 quedará 8. Propiedad de la potencia. Propiedad 1. Si tenemos cualquier número a elevado a la 0, esto es igual a 1. A tiene que ser una cantidad distinta a 0. Si tenemos 0 elevado a 0, corresponde una indeterminación. Propiedad 2. Siempre que tengamos una potencia elevada a 1 es igual a la misma base. Cualquier cantidad elevada al exponente 1 es igual a ella misma. Propiedad 3. Si tenemos multiplicación o producto de potencia de la misma base, entonces conservamos la misma base y sumamos los exponentes. Propiedad 4. Si tenemos cociente o división de potencias de la misma base, entonces conservamos la misma base y restamos los exponentes. Siempre el exponente del dividendo menos el del divisor. Propiedad 5. Si tenemos una potencia elevada a su vez a otro exponente, entonces conservamos la base y multiplicamos los exponentes. Propiedad 6. Si tenemos una potencia donde en la base hay una multiplicación, entonces el exponente afecta a cada uno de los componentes de la multiplicación. Propiedad 7. Si tenemos una potencia donde en la base hay una división o fracción, entonces el exponente se reparte a ambos componentes. Propiedad 8. Si tenemos una potencia de exponente negativo, es igual a una fracción que tiene 1 en el numerador.
y que tiene la potencia en el denominador, pero ahora con exponente positivo. Propiedad 9. Si tenemos una fracción con 1 en el numerador y con una potencia de exponente negativo en el denominador, es igual a la potencia con exponente positivo. Propiedad 10. Tenemos una fracción elevada a un exponente negativo. Es igual a la fracción invertida elevada al mismo exponente pero positivo. Propiedad 11. Si tenemos una base positiva y en el exponente tenemos una cantidad par o impar, entonces tendremos como resultado un número positivo. Propiedad 12. Si tenemos una base negativa elevada a un exponente par y tenemos un resultado positivo, aquí aplicamos la ley de los signos, menos menos positivo. Propiedad 13. Si tenemos una base negativa elevada al exponente impar, tendremos como resultado un número negativo. Propiedades de la erradicación. Propiedad 1. Si tenemos una raíz con índice n y con una potencia a la m localizada en el radicando sería igual a la cantidad a elevada al exponente m sobre n. Propiedad 2. Si n es un número impar, entonces la raíz a elevada a n es igual a. Al ser iguales el exponente de radicando y el índice de la raíz, entonces se cancelan mutuamente y dejan libre a a. Propiedad 3. Si tenemos una raíz de índice n de una cantidad a y todo eso se encuentra elevado al exponente n, entonces eso es igual a la cantidad a. Tenemos dos operaciones contrarias, potenciación y al mismo tiempo radicación, entonces se cancelan mutuamente y dejan libre la cantidad a. Propiedad 4. Si en el radicando tenemos una multiplicación, entonces la raíz afecta a ambos miembros, en este caso a y b. Propiedad 5. Si tenemos una raíz de un cociente o división, entonces la raíz afecta al numerador como al denominador. Propiedad 7. Si tenemos una raíz de índice par de una cantidad positiva, tendremos dos soluciones, una positiva y otra negativa. Propiedad 8. Si tenemos una raíz de índice par de una cantidad negativa, esto no existe en los reales. Propiedad 9. Si tenemos la raíz de índice impar de una cantidad positiva, tendremos como resultado otra cantidad de signo positivo. Propiedad 10. Si tenemos una raíz de índice impar de una cantidad negativa, tendremos un resultado negativo.